¿Estamos a punto de presenciar un nuevo conflicto armado que involucre a potencias mundiales? ¿Qué pasará si los alemanes entregan los misiles Taurus a Zelensky y su supuesto grupo criminal organizado? ¿Cómo responderán los rusos tal como han advertido a Berlín? La situación está cada vez más tensa, y la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Europa y Rusia se cierne sobre nosotros. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En este contexto, las movilizaciones en Moscú llaman la atención. Jóvenes de entre 18 y 25 años están siendo reclutados, lo que sugiere que la maquinaria militar rusa está recibiendo un refuerzo significativo. En contraste, las fuerzas europeas parecen ser un mero espejismo. Esos pequeños ejércitos en Europa Occidental no pueden ni siquiera compararse con la magnitud y el poderío del ejército ruso. La idea de que estas fuerzas puedan ser enviadas a la Ucrania Occidental es simplemente absurda. No podrían avanzar ni 100 kilómetros antes de ser aniquiladas por las fuerzas rusas. La mayoría de estas amenazas parecen ser solo ruidos sin fundamento. Los patrocinadores de Zelensky parecen tener sus propios intereses. Quieren que él mantenga el apoyo a Israel en su conflicto con Irán y que continúe la lucha en Ucrania contra Rusia. A medida que la situación se intensifica, hemos comenzado a ver movimientos interesantes en el Medio Oriente. Europa ha impuesto sanciones a Irán, a pesar de que este último ha mostrado disposición para reanudar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta decisión ha sido tildada de ilegal por Rusia y China, que parecen dispuestos a ignorar estas sanciones. La conclusión de muchos es que la postura de Europa podría abrir la puerta a un nuevo ataque por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Estamos realmente frente a una confrontación inminente? La retórica se ha vuelto cada vez más belicosa y el riesgo de una guerra directa entre europeos y rusos parece estar en aumento. Las amenazas de derribar aviones rusos se hacen eco de un clima de tensión en el que cualquier incidente, como la supuesta incursión de drones rusos en Polonia o aviones en Estonia, se magnifica. Sin embargo, muchos expertos sostienen que no ha habido provocaciones rusas. Las fuerzas rusas han operado con gran cautela en las zonas de identificación de defensa aérea. Los países bálticos, en particular, parecen estar muy interesados en atraer a Estados Unidos a este conflicto, según nos dicen las encuestas de opinión. A menudo se habla de incidentes con drones que en realidad no son rusos, sino polacos o suecos, lo que sugiere que podría tratarse de una campaña de desinformación. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia ha hecho declaraciones alarmantes basadas en supuestas violaciones que nunca ocurrieron, y esto parece ser parte de un plan más amplio respaldado por intereses globalistas. El presidente Donald Trump ha comentado sobre estos temas, sugiriendo que los europeos deben asumir la responsabilidad de sus propios conflictos. Sin embargo, hay un problema significativo. Las fuerzas de producción de Estados Unidos no son comparables a las de Rusia, que tiene una base industrial militar que opera constantemente. Las reservas de armamento, misiles y radares estadounidenses están disminuyendo, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Europa para hacer frente a las exigencias de la situación actual. Las calles de Londres y París hablan de un descontento creciente entre la ciudadanía. La gente está despertando ante la globalización y los cambios impuestos por una élite que parece ignorar las necesidades de su población. La cultura nacional y la identidad se ven amenazadas y la gente empieza a cuestionar lo que está sucediendo. En este sentido, Rusia se presenta como un baluarte del Estado-nación, resistiendo la asimilación que los globalistas pretenden imponer. En conclusión, la situación actual es de suma gravedad. Las movilizaciones en Moscú, la retórica agresiva por parte de Europa y la desinformación que circula en los medios, todo ello se entrelaza en un panorama donde las pequeñas fuerzas europeas no parecen tener ninguna oportunidad frente a la poderosa maquinaria militar rusa. La idea de enviar tropas a Ucrania Occidental es, sin duda, una fantasía peligrosa. La tensión está en el aire y el futuro es incierto. ¿Es realmente Rusia un tigre de papel, tal como afirma Donald Trump? ¿Podrán los europeos liberarse de las ilusiones y enfrentar la realidad de la guerra en Ucrania? ¿Y qué significa todo esto para la estabilidad de la OTAN y la Unión Europea?
La situación actual en Europa es más compleja de lo que muchos podrían pensar. La percepción de que la amenaza rusa es exagerada se ha vuelto un argumento recurrente en los círculos políticos. Algunos sostienen que estas afirmaciones se utilizan más para levantar la moral de la población y desviar la atención de los problemas internos que para reflejar una amenaza real. Con la guerra en Ucrania como telón de fondo, muchos europeos deben enfrentar el hecho de que su verdadero enemigo podría estar más cerca de casa, dentro de sus propias fronteras. Donald Trump, a través de su cuenta en la red social Truth Social, ha declarado que finalmente comprende la situación en Ucrania y que la nación está ganando terreno. Su afirmación de que Ucrania podría recuperar todo su territorio e incluso conquistar más ha generado preocupaciones sobre cómo esto impacta la percepción internacional, especialmente en un momento en que la tensión con Rusia se mantiene alta. La idea de que Rusia es un tigre de papel plantea preguntas serias sobre la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar de manera efectiva ante las amenazas. Pero al mirar más de cerca, uno se da cuenta de que las palabras de Trump no son simplemente declaraciones políticas, sino un reflejo de la compleja dinámica de poder en el continente. A menudo se escucha que no se trata simplemente de un juego entre potencias, sino de una lucha más profunda por la identidad y la soberanía de las naciones europeas. La postura de Trump, que parece desentenderse de la responsabilidad de liderazgo en la OTAN, deja a muchos preguntándose cuál es el futuro de este importante bloque militar. Recientemente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, realizó un discurso provocador en Budapest, sugiriendo que los europeos deben estar listos para ir a Moscú si realmente quieren poner fin a la guerra. Según él, es necesario cambiar la mentalidad. La solución no está en Washington, sino en un diálogo directo con Rusia. Este tipo de declaraciones resuena en un contexto donde la creciente desconfianza hacia las políticas estadounidenses se hace evidente. La posición de Orbán parece chocar con la retórica de líderes europeos que todavía buscan apoyo en Estados Unidos. La visión de Trump y Orbán de una Europa que se empodera frente a la amenaza rusa plantea la posibilidad de una nueva coalición de naciones dispuestas a actuar. Sin embargo, esta idea se siente lejana en un momento en que las divisiones internas son evidentes. La reciente retórica de que los europeos deben asumir la responsabilidad de financiar y apoyar a Ucrania refleja una realidad compleja. ¿Realmente están dispuestos a hacerlo? A medida que los líderes europeos reflexionan sobre sus políticas de defensa, surge la inquietante posibilidad de que la OTAN y la Unión Europea estén en una encrucijada. La idea de que las fuerzas estadounidenses se retiren gradualmente de Europa para enfocarse más en el Pacífico se presenta como una realidad inminente, especialmente con el creciente deseo de países como Corea del Sur de tomar las riendas de su propia defensa. Esto podría llevar a una Europa aún más vulnerable si no se toman las decisiones correctas. La conversación también se adentra en el ámbito de la militarización y los armamentos. Se plantea la inquietud de que, si las fuerzas ucranianas recibieran misiles de quinta generación, esto podría desestabilizar aún más la región. La analogía con permitir que China despliegue misiles en México resuena con fuerza, reflejando el temor de que acciones similares podrían provocar una respuesta contundente de Rusia. La escalada de este conflicto no solo está en manos de Europa, sino que también depende de cómo se manejen las relaciones entre potencias globales. La realidad económica también juega un papel crucial en esta narrativa. Con la economía de países como Reino Unido, Alemania y Francia en una situación precaria, la inestabilidad del mercado de bonos es un claro signo de las dificultades que enfrentan. Si los europeos siguen aislándose, esto podría llevar a un colapso aún mayor, afectando no solo sus economías, sino también su capacidad para actuar de manera unificada en el escenario global. El futuro de Europa podría depender de la capacidad de los líderes para adaptarse a una nueva realidad, uno en el que el viejo orden de la Guerra Fría ya no es válido. La verdadera pregunta es si los europeos podrán dejar atrás las viejas ilusiones y enfrentarse a la dura verdad de su situación actual. La voluntad de dialogar con Rusia, como sugiere Orbán, podría ser la clave para encontrar una salida a la guerra, pero esto requerirá un cambio fundamental en la forma en que los líderes europeos entienden su papel en el mundo. En un escenario donde la información y la desinformación a menudo se entrelazan, el desafío será discernir la realidad detrás de las declaraciones y maniobras políticas. La situación es volátil y el futuro sigue siendo incierto.
Sin embargo, lo que está claro es que el tiempo para actuar es ahora, y la dirección que elijan los líderes europeos será crucial para el destino de la región. Es posible que la historia se repita y que figuras como Donald Trump y Vladimir Putin se encuentren en una encrucijada que podría definir el futuro de Europa y la geopolítica global. ¿Por qué los europeos parecen seguir la retórica incendiaria mientras el sentido común y la diplomacia se desvanecen ante sus ojos? ¿Realmente hay esperanza para una resolución pacífica o estamos condenados a observar la autodestrucción de nuestras alianzas? La situación actual en Europa y su relación con Rusia es compleja y se remonta a momentos históricos significativos. Desde la unificación de Alemania en 1871, que trajo consigo un fuerte lobby en Berlín que clamaba por liberar a los países bálticos del yugo del zar, hasta los intentos de crear una narrativa de opresión que rara vez se sustentó en la realidad. Es intrigante observar cómo, a pesar de las buenas relaciones pasadas entre las naciones, la historia parece estar condenada a repetirse. Los estonios y otros pueblos bálticos siempre han tenido un papel problemático en la política europea. A pesar de muchos intentos, la verdad es que, durante el reinado de Pedro el Grande, el zar mostró una tolerancia notable hacia las élites alemanas que gobernaban la región. A pesar de las tensiones, se logró evitar un conflicto a gran escala en 1879, gracias a la amistad que existía entre el emperador alemán y el zar. Sin embargo, a medida que nos acercamos a 1914, la democracia comenzó a ganar terreno y la posibilidad de un conflicto se volvió más tangible. Las monarquías perdieron poder y la narrativa adversa hacia Rusia comenzó a florecer. Es fundamental buscar un entendimiento con los vecinos. La historia nos ha demostrado que las provocaciones innecesarias pueden llevar a situaciones desastrosas. Con un frente ruso tan extenso y la complejidad geográfica que rodea a los países bálticos, sostener una guerra en esta región es una tarea monumental. Mientras algunos en Europa se entusiasman con la idea de la integración de Polonia en la OTAN, otros ven la trampa que esto podría significar, convirtiendo a Polonia en un catalizador de una guerra con Rusia. El escepticismo hacia la información es vital en la actualidad. Después de todo, no contamos con pruebas concretas de que ciertos incidentes recientes fueran provocados desde Rusia. ¿Por qué, entonces, mantenemos una narrativa que nos lleva a creer que son inminentes nuevos ataques? Las declaraciones de Trump y otros líderes parecen enfocarse en una escalada de tensiones, aunque en el fondo muchos estadounidenses no tienen la intención de involucrarse directamente en una guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha supuesto un alto costo en vidas y recursos, y muchos en Europa se han dejado arrastrar por la retórica estadounidense, destruyendo sus propias economías en el proceso. Sin embargo, Trump, en su papel de liderazgo, aún no ha propuesto un enfoque realista para poner fin a este conflicto. La falta de escucha hacia las preocupaciones rusas ha sido un error que parece repetirse, y muchos se preguntan si el tiempo no es ahora para sentarse a la mesa y discutir propuestas serias. Mientras tanto, la situación se deteriora. Con cada día que pasa, más pérdidas territoriales se vuelven evidentes, y la posibilidad de que Ucrania no pueda recuperarse de sus heridas aumenta. La historia nos enseña que los conflictos prolongados solo conducen a más destrucción, y los europeos parecen atrapados en un ciclo de pánico que les impide actuar con sensatez. ¿Por qué insisten en mantener la ilusión de que pueden ganar esta guerra contra una Rusia resiliente? La percepción de Trump sobre estos asuntos es igualmente reveladora. Ante la presión de sus patrocinadores, parece estar atrapado en un papel que no le permite retroceder. Sus promesas y su retórica lo mantienen en una posición donde no puede admitir la posibilidad de un error. Sin embargo, la realidad es que la política de los Estados Unidos está más influenciada por intereses de patrocinadores que por una visión estratégica a largo plazo. La guerra con Irán parece ser inminente, y muchos se preguntan si las recientes declaraciones de Trump respecto a Ucrania podrían acercarnos a un conflicto mayor con Rusia o, por el contrario, disminuir el riesgo. Con la incertidumbre en aumento, es crucial que las naciones europeas y su liderazgo reconsideren su enfoque y busquen soluciones diplomáticas antes de que sea demasiado tarde. En un mundo donde las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias catastróficas, la pregunta persiste: ¿seremos capaces de aprender de nuestro pasado o arriesgaremos todo en un juego de poder que podría tener un precio desmesurado? ¿Están los globalistas en Londres, París y Berlín realmente preparados para desatar una nueva crisis con sus acciones?
¿Qué pasaría si Alemania decide enviar misiles Taurus a Ucrania? ¿Podría esto desatar una respuesta devastadora por parte de Rusia? La situación geopolítica se está volviendo cada vez más tensa, y lo que parecía un tablero de ajedrez se transforma en un campo de batalla global donde cada movimiento cuenta. Algunos analistas creen que la decisión de Alemania de proporcionar misiles Taurus a Ucrania podría ser un grave error. Si estos misiles llegaran a manos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su gobierno, las consecuencias podrían ser catastróficas. Imaginemos un escenario en el que Ucrania lanza ataques contra ciudades rusas, como Riazán o incluso Belgrado. Las repercusiones serían inmediatas y devastadoras, con Rusia advirtiendo que respondería a cualquier provocación de esta magnitud. Las amenazas no son solo palabras vacías. El Kremlin ha dejado claro que tiene la intención de actuar. En este contexto, hay quienes sostienen que, a pesar de las dificultades, la situación para Rusia podría ser más favorable de lo que se pensaba anteriormente. Los analistas sugieren que, en lugar de caer en la trampa de los globalistas, Rusia debe sobrevivir a esta fase complicada y esperar que las crisis financieras y políticas en Occidente desvíen la atención de sus líderes. Las tensiones internas en países europeos y en Estados Unidos podrían ser el factor que finalmente debilite a los globalistas y los aleje del poder. Mientras tanto, la mirada de estos líderes está puesta en el nuevo frente que podría abrirse en Venezuela, un movimiento que algunos consideran simplemente una locura. Estos tiempos inciertos son un reflejo de la confusión y la ansiedad que reinan en la política internacional, donde cada decisión puede tener efectos en cadena. La incertidumbre también es palpable en Washington, donde muchos se preguntan cuáles serán los próximos pasos. La situación es volátil, y las tensiones globales están más presentes que nunca. ¿Es posible que algún día regrese el sentido común tanto a Estados Unidos como a Europa? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es innegable es que estamos viviendo momentos fascinantes en la historia reciente. Agradecemos a todos por tomarse el tiempo de seguir esta conversación. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre la compleja dinámica entre Rusia, Ucrania y los líderes occidentales. Mantengamos la esperanza de que, eventualmente, prevalezca la razón en medio de la turbulencia actual. Muchas gracias por su atención.